Bien, otro contractualista clásico es Jean-Jacques Rousseau, un autor ginebrino que vivió, bueno, gran parte de su vida en Francia, aunque tuvo que exiliarse por motivos políticos, acaba refugiado en la casa de otro filósofo que también conocéis muy bien, David Hume, que bueno, tiene que terminar un poco invitándole a marcharse porque el estado de paranoia de Rousseau, motivado probablemente pues por esa persecución a la que había sido sometido toda su vida, pues termina generándole cierto grado de delirio, ¿no? Y acaba pensando que el propio Hume, su amigo, le traiciona y le quiere entregar, ¿no? Y eso pues crea determinadas desavenencias y el pobre Hume, que bueno, intentaba simplemente ayudarle, pues se ve en una situación bastante comprometida. ¿Por qué Rousseau fue continuamente pues perseguido? Incluso su casa de Ginebra fue apedreada por una turba furiosa. Pues porque su teoría política va a ser bastante polémica. Como veis, lo que nos propone Rousseau es que la sociedad, digamos que hace malo al individuo, el hombre por naturaleza es bueno. Lo que ocurre es que el tipo de sociedad que hemos creado, fundamentada básicamente en la propiedad privada y en la competición por recursos escasos, provoca que los individuos, en lugar de cooperar de modo natural, pues estén continuamente en conflicto, ¿no? Para poder prevenir esos conflictos, lo ideal sería poder volver a un estado de naturaleza en el que el ser humano pues vivía plácidamente, sin relacionarse demasiado con los otros, como un individuo, como un solitario feliz, ¿no? Plácido, pero que probablemente pues este estado ideal o nunca existió o definitivamente no podemos volver a él, ¿no? Por lo tanto, una vez que somos realistas y vemos el tipo de sociedad que hemos creado, lo mejor es refundarla, es decir, crear un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, de ahí el título de la obra de Rousseau, ¿no? La obra más importante, que es el contrato social, y que consistiría en bueno, ordenar, ¿no? Ordenar las cosas, volver a firmar ese pacto, pero esta vez intentando limitar los efectos nocivos del hecho de vivir en sociedad. ¿Cómo se pueden limitar esos efectos nocivos? Pues en primer lugar, acordando entre todos que todos dejamos de lado nuestros intereses privados, particulares, para pensar exclusivamente en términos de bien común, ¿no? Hay que decir una cosa, y es que a Kant le interesó muchísimo la teoría de Rousseau. Cuando Kant plantea el imperativo categórico, es decir, la necesidad de universalizar las acciones morales, ¿no? Piensa cómo sería el mundo si todos actuasen como tú. ¿Sería un lugar mejor o en cambio estás creando un lugar peor? Pues no está haciendo otra cosa Kant más que aplicar ese imperativo rusoniano, ¿no? De dejar de lado mis intereses particulares, privados, para pensar en términos de bien colectivo. Universalizar mis acciones quiere decir pensarlas en términos colectivos. Es decir, plantearme cómo funcionaría el común, cómo funcionaría el colectivo si todo el mundo actuase como yo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que surge? Determinar qué es el bien común. ¿Vale? Lo que para Rousseau era algo objetivo, era algo que todos podíamos intuir, que podíamos captar de manera objetiva, estaba muy claro, ¿no? Lo que el bien común era. Pues, por ejemplo, en sociedades tan diversas como la nuestra, con esa variedad de intereses contrapuestos, pues hoy por hoy no parece tan fácil de localizar, ¿no? que aquello que sea el bien común. En relación con esta idea de bien común está la idea de voluntad general. ¿Qué quiere decir la voluntad general? Pues
bueno, o cómo surge o cómo podemos saber cuándo se crea verdaderamente la voluntad general, cuando estamos ante ese bien común colectivo. Pues aquí Rousseau sí que nos da claves interesantes. Nos dice, deberíamos pensar o deliberar, ¿no? Entre todos, una vez libres de la influencia que pueda tener una educación privada, ¿no? En el sentido de que nos hayan educado en unos determinados valores, en unas determinadas creencias particulares, o que pongamos, por ejemplo, antepongamos nuestros intereses a la idea de bien común, ¿no? Yo tengo que estar libre de creencias, tengo que partir de una base en la que desconozco, por ejemplo, cuál es mi posición en el mundo, cuál va a ser mi posición, por ejemplo, en términos económicos. Tengo que, como ciudadana, tengo que verme libre de la influencia o de la, por ejemplo, de la persuasión de determinados medios de comunicación. Es decir, tengo que ir a ese acuerdo, a ese pacto, sin condicionamientos. Libre para utilizar solo la razón, que no haya ningún tipo de poder ni ningún grado de influencia que pueda torcerme el juicio, ¿vale? Si yo me sitúo en ese debate con otros ciudadanos, libre de mis intereses privados o de las creencias previas, de los prejuicios que yo pueda tener, de las distintas formas de manipulación, dice Rousseau, si todos y cada uno de nosotros hacemos eso, en ese debate se verá muy claro quién está empleando la razón a la hora de argumentar cuáles son los principios que tienen que dirigir el rumbo de la sociedad y quién está utilizando la manipulación o el poder o chantajea a los otros o está tratando simplemente, pues eso, de imponer sus decisiones, ¿no? Si todos, digo, vamos libres de creencias previas, de prejuicios, de intereses preconcebidos, de formas de manipulación, si todos vamos libres a ese debate, entonces la luz de la razón pues iluminará a determinados individuos y los demás verán muy claro, ¿no? Que lo que esas personas están defendiendo es ese bien común objetivo y surgirá entonces la voluntad general. ¿Qué quiere decir la voluntad general? Pues que tú dejas rechazas el defender exclusivamente tu bienestar individual porque antepones el bien común o el bienestar colectivo y por lo tanto aún perdiendo en lo particular como sociedad sabes que ganas, sabes que como miembro de la sociedad estás ganando. Ejemplo, pues una persona que tenga dinero pero que pues acepte razonadamente pagar impuestos porque entiende que si no pues no podría haber escuelas o no podría haber hospitales y él mismo ha llegado a la vida adulta y ha podido llegar a amasar esa riqueza porque previamente ha usado los colegios y los hospitales por los que otros han pagado a través de los impuestos, ¿no? Esto sería mi ejemplo, ¿no? De cómo se implementaría la voluntad general. Ser capaz de aparcar por un momento mis intereses inmediatos, cortoplacistas, particulares, porque veo la realidad en términos también de colectivo, ¿no? De lo que es mejor para la sociedad en su totalidad y no solo pues para mí como individuo, ¿vale? Vamos a seguir viendo otros conceptos que aparecen en el esquema. Y es el de soberanía. Bueno, en relación con voluntad general, no he dicho que el individuo en alguna medida se obedece a sí mismo y no pierde su libertad, porque está obedeciendo al colectivo y él también es una parte de ese colectivo, ¿vale? Es decir, está haciendo una renuncia como individuo, pero está ganando como miembro de ese colectivo. Por eso muchas veces pues la acusación a Rousseau de ser un autor pues colectivista o totalitario. La soberanía no puede cederse a nadie en particular,
Es decir, no puede cederse, por ejemplo, a un leviatán, como decía Hobbes. El soberano es el pueblo constituido en asamblea y movido por la voluntad general. Es decir, lo que hay en el Parlamento, lo que los ciudadanos eligen en el Parlamento, son comisionados de la voluntad general. En ningún modo son representantes. No se puede ceder la capacidad de representar el voto de cada uno de los ciudadanos. Esas personas están en el Parlamento pues porque son personas ilustradas, personas que tienen una gran capacidad para razonar y para argumentar y porque pueden iluminar el juicio del resto de los ciudadanos. O sea, serían un poco los que debatirían y los que pondrían sobre la mesa qué es el bien común objetivo, ¿vale? Porque a lo mejor el resto de los ciudadanos pues no tienen la capacidad intelectual o no tienen el conocimiento para poder llegar o no tienen el tiempo para poder hacer continuamente ese tipo de disquisiciones. Una vez puesta sobre la mesa la propuesta de los parlamentarios, sería el pueblo el que tendría que ratificar en referéndum cada una de las decisiones. ¿De acuerdo? Es decir, Rousseau sería partidario de una democracia directa. Es consciente de que esa democracia directa es viable en países pequeños como su Suiza natal. En el caso de Francia, pues también es realista y se da cuenta de que no sería un modelo operativo, ¿no? Que para un país como del tamaño de Francia, pues quizás pues lo ideal sería una democracia en la que los ciudadanos pues no pudiesen quizás ejercer de modo directo su capacidad de voto, ¿no? Pero en todo caso habría que incluir necesariamente herramientas, instrumentos para que los ciudadanos se implicasen en la política y de ahí surgiese evidentemente la soberanía popular. Esta idea del bien colectivo, ¿no? Del bien general o de la soberanía popular, pues también la podemos traer a la actualidad. Podemos, por ejemplo, plantearnos, ahora que se pone sobre la mesa la necesidad de un plan Marshall. Bueno, sabéis que el plan Marshall se implementa después de la Segunda Guerra Mundial para poder reactivar la economía de las potencias, ¿no? de Europa, que había quedado completamente destruida después del conflicto. Ese plan Marshall, ese dinero, porque al final es dinero, ¿no? lo que se emplea para reactivar la economía, pues no sale de la nada. Evidentemente tiene un origen y ese origen son pues las grandes fortunas, los grandes millonarios de la época que son pues presionados por los gobiernos para poder a través de los impuestos para dar ese dinero, ¿no? El razonamiento sería, creo que muy rusoniano en ese caso. Usted, en tanto que miembro de la sociedad, tiene que contribuir con sus impuestos. Primero, porque usted es el primer interesado en que la sociedad sobreviva y se mantenga en un estado de cosas de todos contra todos, como el que nos describe Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. El primero en salir mal parado será el rico, porque el pobre pues ya no tiene nada que perder, ¿no? Con una crisis económica bestial, el pobre en la primera semana ya no tendrá mucho que perder, pero el rico posiblemente sí tenga mucho que perder y será el principal interesado en que se mantenga el orden y el que se mantenga la cohesión social. Por eso, como interesado a largo plazo en que se mantenga este orden y esta cohesión social, pues es el que por su propio interés privado tendrá que contribuir en mayor medida. Y en segundo lugar, porque en términos rusonianos, ¿no? como miembro de un grupo, como miembro de una red cooperativa que es la sociedad al fin y al cabo, una persona no puede sobrevivir aislada o no debe sobrevivir aislada. Una persona no puede ser feliz o no puede desplegar una vida plena, virtuosa, si ve cómo el 90% de la población restante, su comunidad, su grupo, ¿no? Su clan, está
pues en condiciones absolutamente precarias, ¿no? En tanto que miembros de una sociedad y en tanto que además la persona adinerada ha llegado a tener esa posición en la vida, pues porque otros individuos han tejido esa red antes que él y ese colchón para que él se impulsase. A partir de ahí, pues llega el momento, ¿no?, en el que él también, en tanto que patriota, a Rousseau le gusta mucho utilizar el concepto de patria, le interesa mucho, ¿no?, hablar de esa comunidad fuerte, en tanto que patriota tiene que contribuir con esa patria, ¿no?, con esa red que le ha dotado a él previamente, pues de los instrumentos, de las herramientas para poder desplegar su vida plenamente. Entonces, bueno, fijaos que Rousseau también nos puede servir para reflexionar sobre la situación actual, está más de actualidad que nunca. Y con esto pasamos al último de los autores.